Bueno, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que será el 15º encuentro del ciclo de homenajes de la Fundación del Club de la Libertad en este año 2020. Yo soy Ezequiel García Orostey, seré su moderador en esta ocasión y voy a iniciar con una breve presentación del ciclo que dice a continuación que el ciclo de homenajes lo venimos realizando hace varios años. Se hace una vez a la semana, todos los sábados, y en esta oportunidad vamos a homenajear a Friedrich von Hayek y leeré una breve reseña sobre él antes de iniciar con los oradores. Hayek nació en Viena, en el entonces Imperio Austrohúngaro, el año de 1899. Fue economista y filósofo social de la escuela austríaca. Sus obras abundantes fueron consecutivos aportes de las ideas de la libertad. Algunas de ellas son la teoría monetaria del ciclo económico, planificación económica colectivista, camino de servidumbre, que apareció en 1944, individualismo y orden económico, la contrarrevolución de la ciencia, los fundamentos de la libertad y una de sus más importantes obras, La fatal arrogancia, los errores del socialismo, que apareció en el año 1988. Hayek ya rozaba los 90 años cuando escribió esta obra y fallecería poco tiempo después. Además, Hayek fue un académico activo. Estuvo en el London School of Economics, así como en la Universidad de Chicago. Fue reconocido en numerosas ocasiones, pero en 1974, una de las cosas que lo hace destacar es que gana el Premio Nobel de Economía. Finalmente, con más de 90 años, fallece en Alemania en 1992. A continuación, les voy a mostrar un video, si la tecnología me permite compartir la pantalla. Este video muestra básicamente lo que era lo que fue la obra del libro de Hayek, y a continuación es un breve fragmento que reproduciremos. Hay una anécdota que involucra a un ministro checo de privatización llamado Tomáš Ježek, y dice: si los ideólogos del socialismo tuvieran que elegir un libro que fuese necesario censurar y prohibirlo estrictamente a cualquier precio, ese tendría que ser Camino de Servidumbre. Sí. ¿Qué tiene Camino de Servidumbre? Bueno, Es tan peligroso, aparentemente. Lo que tiene el Camino de Servidumbre, que es un ataque brutal y muy bien sustentado a lo que es el socialismo. Ahora, no solo el Road to Serfdom, porque el Road to Serfdom, el Camino a la Servidumbre, estaba dirigido al público general. Es un texto que ya venía desarrollando Hayek hace tiempo, desde el London School of Economics, y que básicamente lo lanzó a la fama. Si la verdad es que Hayek en esa época, como economista e intelectual, era, yo te diría, un segundo orden comparado con Keynes, con lo que fue después John Kenneth Galbraith, que eran grandes figuras. Hayek era un académico que estaba en su oficina, que hacía sus investigaciones, que formaba alumnos en sus doctorados, que hacía sus clases, pero no era una figura pública. Lo que hace el Camino a la Servidumbre es que lo convierte en una figura pública mundial. Y esto es muy interesante, y podemos ver por qué. Cuando se publica por primera vez en Inglaterra, que se publicó creo que en marzo de 1944, tuvo tremendo impacto en Inglaterra. Pero bueno, este era un libro que estaba dirigido a los ingleses durante la Segunda Guerra. Y después, cuando se publica en septiembre de ese mismo año, lo publica Chicago Press, en septiembre de 1944, en Estados Unidos tuvo un impacto tremendo. Esto fue un boom salvaje. Hayek viaja de Londres, durante la guerra del año 1944, de Londres a Estados Unidos en barco, por supuesto, y llega y se convirtió en un celebrity. Y él nunca había sido un celebrity. Keynes era un celebrity, porque Keynes llegaba a todos lados y habían cámaras, luces, y se saludaba con Franklin Roosevelt, etc. Pero Hayek nunca fue un celebrity. Acá se encontró con que su libro había sido un tremendo bestseller, un libro con una componente intelectual, pero con una tesis muy provocativa para la época, que era básicamente decir que los fundamentos, lo voy a tener muy simple, Stalin y Hitler son lo mismo. Eso es lo que decía. Que eran dos hijos del totalitarismo donde se había controlado la economía, y que básicamente tanto el nazismo como el comunismo eran ambos, ¿no es cierto?, efectos de un control de la economía. Y esa es una comparación, además, que siempre ha molestado mucho al socialismo, ¿no? Que había molestado mucho al socialismo. ¿Por qué? Porque en esa época
y te estoy hablando a comienzos de en los 30 y en los 40, se pensaba, y esto lo pensaban grandes intelectuales de la época, que el fascismo era una reacción de los capitalistas ante el comunismo, ante el surgimiento del socialismo y del comunismo. Claro. Ese era el estándar. Y que además que era una consecuencia, y además que era una consecuencia necesaria del capitalismo. Es decir, que en algún momento... Y que estaban los intereses de los grandes empresarios en Alemania, detrás de Hitler, etcétera, etcétera. ¿Ah? Y lo interesante cuando llega Hayek a Estados Unidos es que, bueno, él iba a dar una charla a universidad y terminó siendo una especie de rockstar que él nunca había sido, y lo llevaban a audiencias de 5.000 personas, y él no estaba acostumbrado a eso. Pero lo interesante es que los conservadores en Estados Unidos, que estaban muy contentos con esto, y acuérdense que está todo esto que salió en el Reader Digest, que salió la versión resumida. La versión resumida con los dibujos del camino a la servidumbre, que también eso tenía una circulación tremenda. A ver, para que te hagas una idea, creo que las cifras se han vendido en Estados Unidos 350.000 copias del camino a la servidumbre, solo en Estados Unidos. Y lo interesante es que una vez que los conservadores americanos se dan cuenta de lo que realmente estaba diciendo Hayek, porque ellos tomaron la cáscara. A ellos les pareció muy bien esto de decir el comunismo y el fascismo, claro, son lo mismo, y el ataque al socialismo, que era lo que está subyacente, eso le gustó mucho. Pero cuando se dan cuenta de que Hayek lo que estaba promoviendo era la competencia, y cuando se dan cuenta que él dice, bueno, a mí lo que me gustaría es que hubiera free trade en todo el mundo, ahí los tipos dijeron... Eso produjo algo de sospecha, claro. De sospecha, no era claro. no era el aliado de los corporativistas y de los conservadores. Claro. Hayek nunca fue un conservador. Él siempre se le achacó que era un conservador, y de hecho él escribe para el Constitution of Liberty un ensayo maravilloso que se llama Why I am not a conservative. ¿Por qué no soy un conservador? Donde explica, bueno, y una persona que creía en el mercado como creía Hayek, ¿cómo diablos iba a poder ser conservador? Claro. Si él creía en la evolución, él creía en que los procesos sociales van evolucionando. Entonces era una crítica bastante injusta. Bien, ese era el video que teníamos previsto de compartir. A ver si puedo. Ahí estamos. Bien, ahora vamos a pasar a los oradores. Los presento rápidamente. Diego Rojas Lamosas, que es director ejecutivo de la Fundación Gustavo González de Asunción, Paraguay, un joven de la Fundación Club de la Libertad, Iván Fonteina, y el director del club, Ricardo Caíto Leconte, serán nuestros oradores en esta velada. A continuación le paso la palabra a ellos. Recuerden que sus tiempos de exposición son de 15 minutos, a los cuales se le puede agregar 5 minutos más si les falta para completar la idea. Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Muy contento de estar compartiendo acá con los amigos del Club de la Libertad. Me honran permitiéndome disertar con ustedes. Muy interesante el video de introducción, porque son prácticamente varios de los temas que quiero abarcar. Para la presente exposición, primeramente quise hacer un recuento un poco de lo que fue los fundamentos de la libertad, y también Derecho, Legislación y Libertad, que es su otra obra, pero al final me centré más básicamente en los fundamentos de la libertad solamente, y bueno, una breve reseña también de lo que fue Camino de Servidumbre. Les quiero compartir la pantalla. No sé si ven ahí. Sí, ¿verdad? Bueno, como sobre las cuestiones muy generales, creo que vamos a ir pasándolas rápido porque creo que todos estamos bastante familiarizados. Pero sí quiero bajar un poco más las ideas al pensamiento actual y sobre todo las coyunturas actuales, porque creo que es muy importante por los momentos en los que estamos viviendo, sobre todo en los momentos políticos, en las coyunturas que estamos teniendo, releerlo a Hayek, ¿verdad? Y más que la teoría, es un poco ver la forma en la que podemos aplicar, ¿verdad? Yo, además de estar en la Fundación Gustavo González,
Soy parte del Partido Liberal Radical Auténtico en Paraguay. Para los que no están tan compenetrados con la política paraguaya, en Paraguay tenemos un sistema bipartidista, prácticamente. Tenemos el Partido Liberal Radical Auténtico y la Asociación Nacional Republicana. Haciendo una pequeña analogía con Argentina, el Partido Liberal Radical Auténtico sería la Unión Cívica Radical y la ANR, Partido Colorado, sería lo que sería el peronismo, ¿verdad? Con la diferencia que el Partido Liberal está asociado a la Internacional Liberal, a diferencia de la UCR, que está la Internacional Socialista, ¿verdad? No obstante, el Partido Liberal de Paraguay es ya prácticamente bastante socialista en ese sentido. ¿Por qué explico todo esto? Bueno, ahora voy a ir bajando un poco las ideas. Hayek, como bien comentó el compañero, nació en Austria, durante un periodo en el cual él creció en la posguerra y en la pobreza, lo que representó la posguerra de ese país, ¿verdad? Lo cual le hizo volcarse primeramente hacia el socialismo hasta que leyó la crítica de von Mises al respecto, ¿verdad? Eh, Creo que siempre es importante recalcar ese dato, ¿verdad? Como muy bien lo decía el video, tanto el nacionalsocialismo, el fascismo como el nazismo son una reacción realmente, son una vertiente que viene del socialismo justamente. Y esa es una cuestión que siempre tenemos que aclararla justamente los liberales para que desmarcarnos un poco siempre, ¿verdad?, de todos los motes de lo que nos están poniendo y de lo que nosotros mismos no nos ponemos de acuerdo. Por eso que elegí eh, esta frase, ¿verdad?, de Hayek, de Camino de Servidumbre. Hemos abandonado progresivamente aquella libertad en materia económica sin la cual ha existido en el pasado libertad personal ni política. ¿Por qué elegí esta frase? Precisamente es porque realmente es el estandarte al cual tenemos que volver, ¿verdad? La libertad económica, pero que realmente también abarca nuestra libertad en todos los sentidos. Sobre el pensamiento de Hayek, un poco, ¿verdad?, resumido rápidamente, el control gubernamental en nuestra vida económica nos conduce al totalitarismo y nos convierte a todos en siervos, tal cual como establece en Camino de Servidumbre. Los resultados del control socialista de la economía y del nacionalsocialismo, o sea, del fascismo de los nazis, no son muy diferentes y no importa cuáles sean las diferentes intenciones que motiven las cosas. Uno motiva la superioridad racial, cuestiones así, y el otro representa más las cuestiones de la superioridad de la clase social, ¿verdad? Pero finalmente el objetivo es el mismo, muy en contraposición con nosotros los liberales, ¿verdad? Es muy común que hoy día se le diga facho, fascista a los liberales, cuando en realidad nosotros siempre hemos sido la única corriente en contra de este tipo de totalitarismo. Y bueno, un plan económico total no deja lugar a elección para ningún aspecto de la vida, ¿no? Es por todo esto que siempre, ¿verdad?, los liberales estamos convencidos de que el gobierno necesita límites. Y es un poco ahí donde vamos a la cuestión, ¿verdad? ¿Cuáles son los límites que necesita el gobierno y qué es a qué representa vivir en libertad? Me voy a enfocar más a lo que es vivir en libertad y a lo que establece Hayek en su obra de 1960, Los Fundamentos de la Libertad. Entonces, Hayek en el primer capítulo establece sobre todo cuál es el valor de la libertad. Realmente tenemos que recordar un poco hoy día cuál es el valor que realmente, porque la libertad hoy día está vista más como hoy día está vista como un cliché, está vista como una cuestión de que, bueno, ustedes los liberales, parece como que es muy abstracto, parece como que estamos un poco fanatizados con ciertas ideas y dejamos de lado un poco la cuestión por la cual estamos buscando siempre el bienestar de las personas. Pero realmente es el quid de la cuestión, ¿verdad? Si no somos libres, no podemos avanzar en ningún aspecto de nuestras vidas, ¿verdad? Y en ese sentido, Hayek establece los conceptos y cuál es el concepto y cuáles son las diferentes concepciones de la libertad en su obra. Y hay una crítica que él mismo la hace, ¿verdad? Pero inclusive una crítica académica que se hace en base a la cuestión de la construcción de los conceptos.
Y la crítica es que la libertad en sí es un concepto negativo. Es un concepto negativo porque se define muchas veces la libertad como ausencia de coacción. Es decir, estamos definiendo a la libertad como la ausencia de algo, ¿verdad? Entonces es una cuestión que de repente queda un poco, ¿verdad?, ambigua para muchas personas y es inclusive una crítica, ¿verdad? No solamente la crítica al concepto en sí de libertad, sino a la formulación propia de ciertos conceptos, ¿verdad? No obstante, Hayek un poco más adelante sí establece un concepto muy claro, creo que es un concepto muy oportuno y creo que es uno de sus más grandes aportes también, ¿verdad?, a lo que es el concepto de libertad, que es la independencia frente a la voluntad arbitraria de un tercero. Entonces, yo creo que de ahí también sale un poco, ¿verdad?, la definición que hace el maestro Venegas Lynch, ¿verdad?, al respecto de lo que es el liberalismo, ¿verdad?, respeto y restricto al proyecto de vida de los demás. Entonces, pienso que es uno de los más grandes aportes que hace Hayek, ¿verdad? Y cuando hablamos, justamente cuando he mencionado hoy que hoy por hoy hablar de libertad es como un cliché, es porque estamos prácticamente acostumbrados. Todos nacimos en una sociedad libre en comparación con lo que era antes, ¿verdad? Tenemos las mayores libertades políticas en comparación con lo que era antes, tenemos un montón de cosas. Entonces, cuando de repente hablamos de libertad, hablamos de ser libre, hablamos de buscar la libertad, realmente parecemos, ¿sí?, habiendo, como dicen muchas veces, nuestra contracara a los socialistas o los estatistas, ¿verdad? Eh, Parece como que un cliché, pero la libertad, tal cosa, está bien, pero hay mucha gente pobre, ¿verdad? Pero realmente las libertades únicamente aparecen cuando las mismas faltan, ¿verdad? Entonces, y de repente no nos damos cuenta cómo avanza el estatismo, cómo avanza cierto tipo de políticas populistas que nos van coartando la libertad y nos van diciendo como que eso realmente es ser más libre, ¿verdad? Entonces, es importante de repente siempre volver a los principios, volver a los valores, ¿verdad?, a los conceptos sobre todo de qué es vivir en libertad. Y bueno, ¿verdad? Los defensores, digamos, más adelante. También establece Hayek la cuestión de la libertad política, hace una referencia a lo que es la libertad de elegir y a la libertad de hacer las leyes. Y al respecto, Hayek mismo, ¿verdad?, hace también una crítica o un relato más bien, ¿verdad?, de lo que son que millones de personas siempre han optado por otorgar su libertad a ciertos regímenes, a ciertos líderes que terminan coartando con la libertad. Todo. Entonces realmente establece, no, la capacidad de elegir o de elecciones no siempre establece que un pueblo sería propiamente libre, ¿verdad? Podemos encontrar ejemplos, incontables ejemplos de personas que voluntariamente van a acudir a la urna y terminan votando por la pérdida total de sus libertades. Y bueno, ahora, con respecto a lo que decía el video, también me parece muy importante el tema la diferencia con el conservadurismo y cierto tipo de cuestiones referentes a ese tema en particular. Me parece importante hacer hincapié, nosotros por lo menos en Paraguay tenemos, la mayor parte del país, me atrevería a decir, es bastante conservador. Tenemos una sociedad bastante conservadora, el partido de gobierno, el Partido Colorado bastante conservador, el Partido Liberal intenta ser más, en ese sentido, más progresista, intenta ser más socialista realmente para tratar de hacer la contracara, perdiendo así la identidad del Partido Liberal. Entonces me parece importante releer a Hayek en su ensayo de por qué no soy conservador y cómo, qué sé yo, establece realmente que en el terreno político quizás sería mejor apoyar a partidos políticos conservadores. No obstante, Hayek hace hincapié en marcar una línea en la diferencia entre en la ideología y en la filosofía, sobre todo, ¿verdad?, de cada tipo de pensamiento, tanto entre liberales y conservadores. O sea, quizás podríamos aliarnos para fines políticos con partidos conservadores, pero finalmente tendríamos que siempre estar desmarcando bien siempre cuáles son nuestras diferencias con ellos, ¿verdad? Bueno, estos son los tipos de cuestiones que en este caso no vamos a estar viendo. Con referencia a las cuestiones de por qué no somos conservadores, los liberales, eh, me parece bastante interesante también enmarcar que Hayek, a diferencia de otros pensadores afines a cierto tipo de ideas, no tiene problemas con el Estado, con la existencia del Estado, ni con la democracia misma,
pero sí establece que debemos tener un gobierno limitado y controlado. Nadie está cualificado para tener tanto poder ilimitado y bueno, ¿verdad? Eh, Quizás la crítica más grande que se le haya hecho es a la vez que critica la justicia social, también hace, sin embargo, una necesidad de tener una red de seguridad básica que proteja a, a las personas más necesitadas. El ensayo de por qué no soy conservador, esto quería ir. El ensayo de por qué no soy conservador influyó poderosamente, perdón, me está volando la verdad. El ensayo de por qué no soy conservador influyó poderosamente, inclusive en Margaret Thatcher, una de las líderes, la primera primer ministro del Reino Unido, por el Partido Conservador, quien en una reunión llegó a la reunión plena cúpula del Partido Conservador y dijo con el ensayo de Hayek, ¿por qué no soy conservador? Entonces, no, en esto creemos. Entonces, ¿cómo volvemos al principio de Hayek que dice, bueno, listo, podemos quizás aliarnos con los conservadores, pero marcarnos la diferencia? Yo creo que eso se dio muchas veces, pero a veces perdemos la identidad, a veces creemos que por aliarnos con cierta persona vamos a perder la identidad, pero creo que es importante recalcar que si bien podemos estar aliados muchas veces o representados inclusive por ciertos líderes conservadores, no tenemos que perder la identidad. Hay que, bueno, hay cuestiones en la cámara más adelante. Entonces, claro, la principal crítica de Hayek es que la filosofía conservadora, a la par de que si bien creo que podría ser un aliado político interesante, le hace la crítica también, ¿verdad? Como para diferenciarse bastante bien, es que por su propia condición no brinda novedad alguna. Sin embargo, los liberales siempre estamos buscando el crecimiento, el cambio, lo nuevo. Más allá de que no siempre lo nuevo, y ahí es quizás donde podemos compartir con los conservadores, quizás a veces hay ciertos cambios que sabemos que pueden ser perjudiciales, pero no tenerle miedo al cambio por el cambio, sino simplemente saber cuáles son los cambios o saber ver cuáles son los cambios que nos pueden venir bien o cuáles son los cambios que nos pueden venir mal. Por eso que llegamos que el liberal no es conservador, el conservador se agarra lo que existe, le tema lo nuevo y bueno, ahora nosotros los liberales siempre estamos buscando el progreso. Al respecto de esta cuestión, ¿verdad? Podemos, o sea, para cerrar un poco para cerrar un poco la exposición, dejo la interrogante o dejo la reflexión de cuáles serían las ideas por las cuales los liberales nos deberíamos sentir representados hoy en día. Y Hayek mismo hace la misma pregunta realmente, ¿cómo debería llamarse un partido liberal hoy en día? Creo que el doctor Ricardo Rojas también siempre hace ese tipo de reflexiones en su muro, me parece bastante interesante, de cuál sería la vía por la cual hoy los liberales deberíamos ir. Hayek dice que debería ser por el viejo partido Whig liberal de Inglaterra, ¿verdad? Pero bueno, realmente ni acá en el corazón de Latinoamérica con ese tipo de ideas van a ser un poco, ya somos tildados muchas veces de elitistas, ¿no? Si venimos con la idea de vamos a hacer un partido Whig, sería inclusive un poco más chocante. Pero pienso que pienso que ese es el desafío que tenemos hoy los liberales, saber encontrar la vía, saber encontrar el canal por el cual poder difundir nuestras ideas y poder hacer que esas ideas liberales que tanto nos inspiran a nosotros puedan ser canalizadas en un proyecto político y sobre todo en políticas que puedan hacer realmente que tengamos sociedades más libres. Muchas gracias y pasamos al siguiente orador. Muchas gracias, Diego, muy puntual. Ahora pasamos con el joven Iván Fonteina con su exposición. Buenas tardes a todos. Antes que nada les pregunto si se me escucha bien. Se te escucha Cualquier bien. cosa, bien, cualquier cosa se me avisa. Bien, después de revisar varios ensayos y artículos y libros de Hayek, me decidí finalmente por un ensayo que se llama Individualismo, el verdadero y el falso. Bueno, para empezar les leo
una parte, o sea, le leo cómo empieza el texto propio, que me parece que es muy apropiado. Apoyar cualquier principio definido de orden social es hoy en día una manera casi segura de incurrir en el estigma de ser un doctrinario poco práctico. Se ha llegado a considerar un símbolo de criterio y juicio el hecho de no adherir en profundidad a sólidos principios en materias sociales. Por esto, ha llegado a ser frecuente que bajo la consigna ni individualismo ni socialismo, frase conocida en nuestra historia argentina, lo de la tercera posición que vemos tan repetido en nuestro siglo XX, es básicamente esto. Y de hecho, transitamos rápidamente, dice Hayek, de una sociedad de individuos libres a otra de carácter completamente colectivista. Che, te pregunto, ¿se escuchan mucho el ladrido? Un poco, pero se te escucha ¿José? bien. ¿Sí? ¿Me ¿Me escucha bien? escuchás? Bien, perfecto. Sí. Sí, yo sí. Está. Continúa nomás tranquilo. Justo pasó alguien. Dale. Bueno, justamente estos países de tercera posición tienen mucha relación a lo que decía el orador anterior, porque los países de tercera posición, y lo dicen los autores, están caracterizados por ser esos países o esos sistemas tendientes al fascismo, tendientes a querer conservar el poder político, que le viene a quitar en cierta parte el socialismo, y tampoco ceder ante la multiplicidad de ofertas en mercados que va a hacer generar una debilidad en ese poder controlado que tendría que tener el Estado. O sea, el fascismo en general viene a ser esa cuasi tercera posición o esa especie de tercera posición, claramente no liberal como la expuso el orador anterior y también Leónidas Montes en el video. Entonces Hayek se hace una pregunta fundamental al respecto del individualismo. Si es que hay una filosofía a la altura de las circunstancias históricas en las que estamos transitando. Hayek esto lo escribió en el 1945, es un artículo de más o menos esa fecha, pero yo creo que tiene bastante vigencia aún esta cuestión. Y continúa afirmando que él sí cree que hay una filosofía, y es la filosofía justamente individualista. Y son los mismos principios que intento transmitir en este momento. Para más o menos ponernos en entendimiento de este término es un término que se originó por los seguidores de Saint-Simon. Saint-Simon o los seguidores van a desarrollar este término en oposición al término justamente socialismo, que también es creación suya. Esto Hayek lo va a expresar mejor en su obra La Contrarrevolución de la Ciencia, publicado en 1979, pero que está dotada de ensayos escritos justamente entre el 41 y el 51, más o menos la misma fecha. Dichos conceptos políticos, dice Hayek, son hoy conocidos, se refiere al individualismo, mucho más por nuestros contemporáneos, a través de la figura que nuestros enemigos hicieron de ella. Y díganme si no es en cierta proporción cierto esto, tanto en el individualismo como en otras cosas. A lo largo de su texto será difusor de quienes considera él los expositores del verdadero individualismo. Estos van a ser principalmente los autores de la tradición escocesa, más que nada, pero también algunos autores como Edmund Burke, que no son escoceses, pero sí inglés, al mismo tiempo que va a reconocer mucho a Alexis de Tocqueville y Lord Acton. Alexis de Tocqueville es francés, sin embargo, se puede ver en él una tradición bastante liberal y bastante individualista. Bueno, al mismo tiempo reconoce que como hay un individualismo verdadero, hay un individualismo falso. Este individualismo falso, que trata de exponer, lo enmarca más en la tradición francesa y en la tradición cartesiana. Y en los expositores, los principales expositores respecto a este individualismo falso, que va a encontrar son los enciclopedistas
Rousseau, los fisiócratas y bueno, el propio Descartes también. Dice al respecto de todos estos que hay un papel predominante en cuanto al racionalismo cartesiano en su composición. Con Tocqueville, igualmente, me gustaría aclarar una cosita, que es algo que incluso yo cuando lo leí me hizo un poquito de ruido. Dice que, o sea, él cita en una parte que, o sea, Tocqueville trata al individualismo de una forma negativa, dice el individualismo en un sentido que dispone a cada ciudadano a aislarse de la masa, a retirarse con su familia y amigos. De tal modo que después de haber creado así una sociedad a su estilo, al final abandona la gran sociedad. Esto dice Tocqueville, pero Hayek justamente va a estar en contra de esto. Dice que es una noción errónea de individualismo. La va a clasificar como malentendidos comunes, especialmente a la afirmación de que el individualismo implica la existencia de individuos autónomos y aislados. Desde luego, el individualismo no es anarquismo, dice en otra parte. Pero en una parte del texto, Hayek va a aclarar que esto es lo que para mí fue algo nuevo y me sorprendió gratamente en realidad, al respecto de Democracia en América, la obra de Alexis de Tocqueville, dice que en una nota de este pasaje, el traductor de Democracia en América se disculpa por haber utilizado el término francés de individualismo en inglés y explica que no conoce ni una palabra inglesa exactamente equivalente a esta expresión. Puede parecer no tan importante esta cuestión que le estoy nombrando, pero creo que para aclarar ciertas cosas, además de aclarar de paso que por ahí las traducciones tienen también su influencia en lo que se va a comprender después en la obra. Y para que no sea una simple nota de color, esto que yo le estoy contando y que solamente se tengan que basar en mi palabra, les leo algo que dice Alexis Tocqueville en la misma Democracia en América. Hay ciertas naciones de Europa en que el habitante se considera como una especie de colono indiferente al destino que habita. Los mayores cambios sobrevienen a su país sin su concurso, ni siquiera saben con precisión qué ha pasado. Tienen solo conjeturas, ha oído contar del acontecimiento por azar, escuchó por dice qué, diríamos los correntinos, y más aún, continúa Tocqueville, piensa este individuo que todas esas cosas no le conciernen a él, que de alguna manera pertenecen a un extraño poderoso que se llama gobierno. Sin embargo, este hombre, aunque haya hecho un sacrificio de su libre albedrío, no ama la obediencia más que cualquiera. Se somete, es verdad, pero se complace en desafiar la ley como un enemigo vencido. En cuanto a la fuerza, se retira. Así se lo ve oscilar constantemente entre la servidumbre y la licencia. Me gustó mucho esta frase porque me parece curiosa respecto a nuestra historia en Argentina. Creo que muchas veces el argentino se desentiende y después se enoja. Pero bueno, eso es otra cuestión. Creo que esta reflexión más que nada la hace de su Francia natal, cosa que también lo llevó a tener bastante exactitud cuando describe justamente la democracia en América, porque es un sistema bastante diferente. En fin, quiero mostrar allí que para Hayek y para Tocqueville el individualismo consiste en lo mismo, en no abandonar justamente esa sociedad de la que somos parte. Hayek en una parte del texto va a decir que es innato para el hombre vivir en sociedad. Tocqueville va a encontrar justamente la diferencia esta en Estados Unidos, que es también algo que lo que va a señalar Hayek más adelante, es que siempre existen cuerpos intermedios que hacen que los hombres, los individuos interactúen entre ellos. Tocqueville va a hablar de las comunas. Entonces, luego de esto, Hayek va a intentar mostrar algunas de las características del individualismo, aclarado lo de Tocqueville y su confusión. La principal característica, cita, es que el individualismo es primordialmente una teoría de la sociedad.
que esto que está exponiendo es una teoría de la sociedad, y que este hecho debe ser suficiente para refutar el más absurdo de los malentendidos comunes, como les decía antes, que en la creencia de que ese individualismo postula o basa sus argumentos en la existencia de individuos autónomos y aislados, en lugar de entender que el carácter de la naturaleza de los hombres es determinado por su existencia en sociedad. El argumento es simple y es el siguiente: no hay otra forma de comprender los fenómenos sociales sino a través del entendimiento de las acciones individuales dentro de una sociedad. Al propósito de esto, hay otra frase interesante de Hayek que dice más o menos que el hombre en su conjunto puede crear acciones mucho más asombrosas que lo que pueden abarcar las mentes individuales por completo. Dos cabezas piensan mejor que una, pienso yo, se me viene a la mente cuando leo esto justamente. Le mencioné en un momento también la cercanía con la tradición escocesa, y justamente me da pie el video al principio. Leonidas Montes es un intelectual que lo escuché muchas veces hablando justamente de Adam Smith, y en ese mismo video, si lo ven desde el principio, lo relaciona mucho a Hayek con la tradición escocesa. Es un buen video, les recomiendo, si no lo vieron. Es de Fundación para el Progreso, creo. Decía entonces que los hombres hallaron, bueno, en comparación a esta tradición escocesa con Tocqueville, bueno, les querían decir un fragmento de David Hume, quien quizás es el autor más acabado, el autor más representativo de la tradición escocesa. Dice que cuando los hombres hallaron por experiencia que su egoísmo y limitada generosidad, actuando en libertad, los incapacitaba totalmente para la sociedad, después de haber observado al mismo tiempo que la sociedad era necesaria para la satisfacción de pasiones, fueron naturalmente inducidos a ponerse bajo el dominio de las reglas, como aquellas que pueden hacer su comercio más seguro y cómodo. Incluso esta frase me parece interesante porque habla del egoísmo. Muchas veces se le atribuye a Adam Smith hacer una apología, una cierta apología al egoísmo. Acá Hume, que justamente puede ser una influencia en Smith, está desmintiendo en parte esta cuestión. La perspectiva es simple. El orden que encontramos en la sociedad es resultado de imprevisto de las acciones individuales. Nadie las puede planificar. En Camino de Servidumbre, Hayek va a hablar bastante de la planificación. Bueno, dicho esto, también va a remarcar justamente de qué se trata el individualismo cartesiano como contraposición al individualismo verdadero. Perdón. Bueno, va a decir que la primera posición, el individualismo escocés, es el producto de un agudo conocimiento de las limitaciones de la mente individual que induce una actitud de humildad hacia los procesos sociales. Mientras que la última, el individualismo cartesiano, el individualismo falso según Hayek, es producto de una confianza exagerada en los poderes de la razón individual y un desprecio consecuente hacia todo lo que no ha sido creado conscientemente por ella, por la razón, y que no le sea completamente comprensible. Justamente el planteo escocés no genera un tipo de hombre especialmente racional, sino que plantea al hombre en su infinita libertad de obrar de distintas formas, siempre y cuando haya reglas en su sociedad. Pero esto también lo vamos a decir un poquito más adelante. Justamente para sostenerse esto, cita Hayek fragmentos del discurso del método, la obra fundamental de Descartes. Aquellas naciones que, comenzando de un estado semibárbaro y avanzando hacia la civilización, han fijado sus leyes en forma sucesiva y, según se aprecia, las han puesto en práctica tan solo movidas por la dolorosa experiencia de disputas y de delitos específicos. Han contado con este proceso con instituciones menos perfectas que aquellas que desde el comienzo se dispusieron de leyes formuladas por algún legislador sabio. Se remarca acá justamente la idea de ese racionalismo, el legislador sabio.
Parece ser que en esta perspectiva, esto ya es una conclusión personal mía, hayekiana de Descartes, el pienso luego existo se transforma en un, si lo pienso lo existo, o si lo piensa determinado intelectual, determinado gobernante, existe, es verdadero. Creo que es esto justamente con lo que intenta romper Hayek en esta obra. Justamente Mises, también maestro de Hayek, también genera esa contraposición con el racionalismo y va a hablar de que la filosofía de los términos racionalistas va a ser un resultado de la deducción, casi como capricho del filósofo. Y bueno, yo hago estas aclaraciones para que se entienda un poquito, porque si yo creo, si me pongo a exponer tales cosas, creo que se van a entender de una forma, pero creo que cuando se contrapone con otras es mucho más fructífero. Bien. No sé cómo estoy de tiempo, pero me estoy saltando algunas cositas. Tenés unos 3 minutitos si querés redondear Oh, algo. bueno. Entonces, a lo largo de su obra, va a reivindicar a Adam Smith sin perder, o mejor dicho, en correlación con esta tradición escocesa que se ve que la tiene bastante presente. Y dice a los efectos prácticos, en un momento, es más fructífero leer La riqueza de las naciones que cualquier obra sociológica actual, por si en algún momento aceptan esta recomendación de Hayek. Y va a decir que la preocupación principal de Smith no era que el hombre, lo que el hombre pudiera o que el hombre pueda lograr algo en sociedad con lo mejor de sí, sino darle una oportunidad al hombre de realizar el mínimo daño con lo peor de sí. En un sistema social, es un sistema social que no depende del funcionamiento de hombres virtuosos, en palabras de Rousseau, sino que depende de todos los hombres, en toda su complejidad y variedad, que a veces es mala, buena, inteligente, a menudo hasta estúpida, dice en una parte Hayek. Su meta era un sistema en el que fuera posible alcanzar la libertad, para todos sin restringirla. Bien. Natalio Botano es un autor argentino que aborda a la tradición del pensamiento político a lo largo de su historia, y en un momento va a decir que Adam Smith pudo transformar el egoísmo en virtud. El egoísmo de virtud en los procesos sociales se transformó por medio del mercado en la virtud que pretendía Rousseau. Ese acercamiento entre los hombres lo vino a dar el comercio y no la virtud que deberían hacer de cada persona. Bien. Va a hablar mucho de las reglas. Hayek no puede haber un sistema lógico en el que las personas puedan convivir sin reglas claras en las que las personas puedan esperar o puedan saber qué esperar, mejor dicho, de ellas. Cuando una regla va a cambiar de la nada y arbitrariamente, las personas, dice, van a tender a no saber cómo actuar. Bien, como conclusión, para terminar, cita Hayek a Lord Acton, a quien escribió. ¿Quién escribió? El verdadero principio democrático acerca de que el pueblo no se le obligará a hacer lo que no le gusta se interpreta también como que no se le pedirá nunca que tolere lo que no le gusta. Y yo me pregunto entonces, ¿quién es el pueblo? ¿Quién lo representa? Cuando repetimos a menudo en este texto que es imposible saber esta cuestión y satisfacer justamente esta petición. El verdadero principio, continúa Acton en la misma frase, que según el cual la voluntad de cada hombre será tan libre como sea posible, se interpreta como que la libre voluntad del pueblo no será, el colectivo, no se verá impedida por nada. Sin impedirles nada dentro de un sistema de reglas
racionales, respetables, cumplibles, generales, justas, inmutables. Entonces, dice Hayek, permítanme volver para concluir a lo que dije al comienzo. La actitud fundamental del verdadero individualismo es la humildad hacia los procesos mediante los cuales la humanidad ha logrado cosas que no han sido solo por ningún individuo, no han sido pensadas solo por ningún individuo, y que son en realidad más grandes que las mentes individuales. Yo me pregunto, o como conclusión pienso, Roma no se hizo de una mañana a la otra, tampoco un emperador a otro, y igualmente ninguna de las naciones o sociedades que hoy podemos admirar a lo largo de la historia. Creo que el mejor ejemplo puede ser Estados Unidos, que vio nacer la nación de la mano de sus propios fundadores, y que se le puede criticar ciertas cosas como la esclavitud, pero que al mismo tiempo, de forma sucesiva, como justamente va planteando Hume, termina mejorando en esta sociedad. Bien, por último, la gran pregunta que en Hayek surgió en mí, o sea, de Hayek que surgió en mí de su texto, es si en este momento la mente del hombre se le permitirá seguir creciendo como parte de este proceso, o si la razón humana se va a poner sus propias ataduras. Bien, es algo para pensar. Yo creo en realidad que un buen ejemplo puede ser que el estar acá justamente reunidos. Porque justamente que estemos en este espacio que se brinda sin ciertas cadenas o ataduras, justamente como va a decir Hayek, y donde existe el intercambio en esta pequeña sociedad que conformamos y nos hizo crecer a muchos de los que estamos incluso aquí presentes, es un claro ejemplo de que las ideas de Hayek todavía pueden seguir vivas. Estaría muy bueno que eso se lo pueda trasladar al resto de la sociedad. Esto, muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Vamos a pasar ahora con el tercer disertante para concluir, el director de la Fundación del Club de la Libertad, Caíto Leconte. Le pasamos la palabra. Buenas. Hola. ¿Me escuchan? Se te escucha bien, Ricardo. Perfecto. Bueno, yo tengo que hacer un recorrido un poco sobre la vida de Hayek y tratar de contar parte de su obra para llevar el conocimiento por ahí se saben de uno o dos libros, pero por lo menos voy a tratar de nombrarlos para que podamos todos conocer un poco más de su obra. Él fue discípulo de Mises, juntos fundaron el Instituto Austríaco para la Investigación del Ciclo Económico. En esa oportunidad, a fines de los años 20, él escribe su primer libro, que es Teoría Monetaria y el Ciclo Económico, en el que examina los efectos de la expansión crediticia en la estructura del capital. En esos finales de la década del 20 conoce a John Maynard Keynes, con el que tenía una muy buena relación personal, pero entre los dos se generó una polémica intelectual importante. Dicen que fue la más importante del siglo XX. Keynes presentaba sus argumentos en un lenguaje propio del liberalismo, y Hayek intuía que las consecuencias de la aplicación de esas ideas eran antiliberales. Y lo que le motivaba de la crítica a Keynes era que muchos veían que las soluciones intervencionistas eran un camino para salvar al capitalismo de su propia destrucción. Decía Hayek que el error de Keynes era no comprender los fundamentos del proceso económico, en especial el papel de las tasas de interés y la estructura de capital en una economía de mercado. Luego de trabajar con Mises en este instituto, él se se incorpora a la Universidad de Londres, donde escribe un ensayo que tuvo como título Precios y Producción. También en esa década, aparte de discutir con Keynes, Hayek se involucró en otro debate, que es el debate sobre el cálculo económico en el socialismo.
un debate que inició Mises y afirmaba que el cálculo económico era técnicamente imposible en el socialismo. El modelo socialista es la ausencia de un sistema de precios, que es un complejo sistema de guías y señales y que solo puede funcionar en una economía de mercado. Mises sostuvo que se puede demostrar que el sistema de mercado es preferible al socialismo, política y económicamente. En cambio, Hayek decía que está a nuestro alcance reconocer empíricamente cuál sistema ha sido en la práctica más beneficioso para la sociedad y cuál perverso y destructivo. En el año 1935 presenta otro ensayo sobre los problemas producidos por la planificación económica en el socialismo, que llevó el nombre de planificación económica colectivista. Sus posturas contra el intervencionismo y contra los socialistas de mercado, y sobre la imposibilidad del cálculo económico sin el sistema de precios, fueron silenciadas en esa época por la intelectualidad de la época, que creía en la ingeniería social que era posible y que la economía dependía de una decisión gubernamental y no de postulados técnicos. En 1944 Hayek presenta el libro, quizás su libro más influyente, que fue Camino de Servidumbre. Lo escribió porque estaba influido por los intelectuales británicos o por la actitud de los intelectuales británicos, que mientras la versión nazi del socialismo intentaba destruir su país, ellos continuaban defendiendo los postulados de la planificación económica. Algunos decían, como todavía ocurre, que el fascismo era una reacción capitalista contra el socialismo. Era fácil advertir el peligro del régimen totalitario en el nazismo o en el comunismo, pero Hayek fue más allá y alertó sobre cómo incluso el socialismo democrático podía desembocar con facilidad en el totalitarismo. Gran controversia generó el libro. Algunos socialistas ingleses llegaron a admitir los riesgos del autoritarismo y totalitarismo en un sistema de planificación, pero donde más críticas recibió el libro fue en los Estados Unidos, y él decía que allí había como una inocencia en relación a las consecuencias del socialismo, y también había una gran influencia de las políticas del New Deal, del nuevo trato de Roosevelt. Pero la Universidad de Chicago se interesó en su edición y en poco tiempo en 3 semanas vendieron 17.000 ejemplares, y en poco tiempo se distribuyeron. En el video que presentaron hoy decía 300.000, yo tengo el dato que fueron en poco tiempo más de 600.000 copias. Durante muchos años posteriores a la publicación de Camino de Servidumbre, cuenta Hayek que al dar una conferencia frente a públicos hostiles persuadidos de la planificación, mucha gente se acercaba después de las conferencias y le decía: quiero que sepa que estoy de acuerdo con lo que usted dice. Y él comentaba eso porque él había dedicado el libro a los socialistas de todos los partidos. La distancia entre Hayek y la intelectualidad británica de esa época se ve en que poco antes de publicar Camino de Servidumbre, a Hayek lo habían designado miembro de la Academia Británica. Y luego de eso, el vicerrector de Cambridge le confesó que si la obra se hubiera publicado antes, no hubiera sido elegido como miembro. Como dato de la vida de Hayek, es contemporáneo a él Karl Popper, que en Nueva Zelanda, ese mismo año, cuando presentó, del año 44, que se presenta Camino de Servidumbre, él presentó La Sociedad Abierta y sus enemigos, que fueron los 2 libros más importantes contra el colectivismo en esa época. Popper también se unió a la London School of Economics y comenzó una amistad que duró toda la vida con Hayek. Dado el avance de las ideas socialistas entre la intelectualidad europea de posguerra, Hayek propuso la creación de una sociedad internacional de intelectuales liberales. Ese hecho se materializó en el año 47 en Mont-Pelerin, Suiza, y el instituto lleva ese nombre de esa localidad. Invitó a 39 intelectuales liberales de 10 países para que unir a hombres que se encontraban aislados, a la defensiva, que supieran que no estaban solos, que podían encontrarse, discutir, intercambiar ideas, presentar planes de acción.
Y luego de 30 años, dado el éxito que tuvo este instituto en la influencia en las universidades y en los medios de comunicación, pensaron dejarlo sin efecto, pero coincidieron que debería continuar porque los problemas que habían tenido en Japón, en Estados Unidos y en Europa en los años 40, lo estaban viviendo los países en desarrollo que querían defender la economía de mercado en esos países, pero con más desventajas, que era que se encontraban con el argumento de que el capitalismo había impedido el desarrollo económico, político y social de esos países, siendo que nunca había sido verdaderamente ensayado. Luego de las discusiones con Keynes y con los socialistas de mercado sobre el cálculo económico, Hayek comprendió que el debate debía pasar por la reafirmación y la actualización de los principios del liberalismo clásico. La tendencia a la planificación y el centralismo económico no podía ser combatida si no se aclaraban las bases de la organización política y los límites al poder que los pensadores clásicos habían elaborado y que se estaban perdiendo por el renacimiento de las ideas socialistas. En 1950 se traslada a la Universidad de Chicago, al Departamento de Ciencias Sociales y Morales. Durante 12 años abandona la teoría económica y se dedica a cuestiones filosóficas. En 1952 publica 2 libros, La contrarrevolución de la ciencia y El orden sensorial. En el primero desarrolló los orígenes intelectuales de la planificación social y lo que él denominó el constructivismo positivista. Y en el segundo contenía ideas sobre psicología de su juventud, antes de decidir su camino hacia la economía y a las ciencias sociales. Algunos sostienen que La contrarrevolución de la ciencia es su libro más importante porque está dedicado a demoler en sus raíces filosóficas y metodológicas al racionalismo constructivista. En oposición a estas ideas, desarrolló un argumento que refrescaba y potenciaba el pensamiento de los autores morales escoceses, frente a lo que se sostenía, que quienes amenazaban más firmemente a la civilización occidental no eran los brutos empecinados en destruir el mundo por la fuerza, sino más bien, decía, quienes querían controlarla a partir de un pretendido racionalismo constructivista que intentaba diseñar un mundo mejor. Luego él participó en el seminario privado de Mises de Robbins y luego fundó su propio seminario, invitando a estudiantes no solo de economía, sino de ciencias políticas, sociología, historia y filosofía. Las discusiones en este seminario, más sus trabajos en los años 50, le permitieron elaborar los fundamentos de la libertad. Es un libro que aporta claridad de cómo la sociedad es un fenómeno complejo que no puede ser planificado o construido artificialmente y por ello requiere garantías a la libertad individual para poder desarrollarse y progresar. Se plantearon allí los lineamientos constitucionales y jurídicos de una sociedad libre y su vínculo con instituciones económicas básicas. En este libro él afirmó que en Occidente el socialismo estaba muerto. Fue muy criticado y aclaró que lo que quiso decir es que está muerto en tanto a su formulación clásica de la nacionalización de los medios de producción, distribución e intercambio, y decía que el ánimo socialista ya antes del año 1959 buscaba otras vías de acción a través del llamado estado de bienestar, cuya esencia es lograr las metas del socialismo, pero no mediante nacionalizaciones, sino por impuesto a la renta y al capital que transfieren al Estado una porción mayor del Producto Bruto. Un poco lo que creemos que se intenta que ocurra en la Argentina, no se van a lograr acá las nacionalizaciones o expropiaciones, sino que a través del estado de bienestar con mayores rentas se van a apoderar del Producto Bruto. No van a ser como Chávez, que van a andar por las calles diciendo expropiese y generando reacciones. Lo hacen más moderado y la gente tarda en darse cuenta, digamos, en el estado que nos colocan. Pero luego de 12 años deja Chicago, decide regresar a Freiburg, en Alemania. Estuvo ahí hasta su muerte con 9 años que estuvo en Salzburgo. En el año 73 encaró la publicación de
de su obra de 3 tomos que se llamó Derecho, Legislación y Libertad. En el primero analizó la idea del orden y en especial la idea de un orden autogenerado y espontáneo, en el que se desarrollaban reglas muy distintas a la pretendida planificación. Destaca la importancia del conocimiento disperso, es decir, el conocimiento no se encuentra concentrado. La sociedad posee problemas de información para tomar sus decisiones y es el precio, que es un mecanismo para comunicar información, el que sirve de guía para la toma de decisiones, para compartir y sincronizar conocimientos personales que permite a los miembros de una sociedad alcanzar fines complicados y diversos mediante, y él decía, la catalaxia, que era el término que utilizó para describir el sistema autoorganizado de cooperación voluntaria. Visualizó al sistema de precios no como un invento consciente de diseño intencional, sino como un orden espontáneo resultante de la acción humana, pero no del diseño humano. En ausencia de precios, decía, los planificadores socialistas no tendrían acceso a la información que estos aportan sobre las preferencias y conocimientos individuales, ya que se trata de información subjetiva, dispersa y difícilmente articulable. En el segundo libro de legislación, él tuvo por finalidad de mostrar la irrazonabilidad del concepto de justicia social, que es contradictorio e incompatible con una sociedad libre. Y en el tercero, Libertad, estaba dedicado al estudio de la organización política, concepto de democracia, estudio de los órganos y funciones del gobierno limitado a proteger los derechos individuales. En el año 74 se le concedió el Premio Nobel de Economía y las malas consecuencias del manejo de la economía y de la moneda, siguiendo los postulados keynesianos, comenzaban a advertirse en el mundo y las críticas que él había hecho durante décadas, junto a sus trabajos sobre el tema y sus aportes a la filosofía política y jurídica, comenzaron a ser reconocidos por el mundo académico. En ese tiempo, Carlos Rangel le realizó una entrevista en Venezuela, donde le hace algunas preguntas que son muy actuales, que suelen ser las preguntas que tratan de destruir el capitalismo. En esa entrevista le pidió que distinga entre el capitalismo y el socialismo, o sea, entre el sistema basado en la propiedad privada y la economía de mercado, y el basado en la estatización de los medios de producción y la planificación social. Él dijo que el capitalismo es superior y agregó, si el sistema socialista llegase a generalizarse, verían que no sería posible dar ni una mínima subsistencia a la actual población del mundo y menos a una población más numerosa. La productividad que distingue al sistema capitalista se debe a su capacidad de adaptación a una infinidad de variables impredecibles y a su empleo por vías automáticas de un enorme volumen de información extremadamente dispersa entre millones de personas. Información que jamás estará a disposición de los planificadores. En el sistema de economía libre, esa información se puede decir que entra a una supercomputadora, que es el mercado, y allí es procesada de una manera incomparable, a ver, perdón que me suena el teléfono, incomparable con la torpeza de cualquier sistema de planificación. Hoy lo vemos en Venezuela, donde no están en condiciones de producir ni para alimentar a su población. Los socialistas sostienen que algún día, le preguntaban, iba a haber un socialismo exitoso económicamente que iba a generar mayores libertades que el capitalismo, a lo que él responde que él no se puede ser indulgente con una equivocación tan obvia y tan costosa para la sociedad. La masa de información que el sistema de economía de mercado y de democracia política hace uso en forma automática, ni siquiera existe toda en un momento determinado, sino que está constantemente siendo enriquecida por la acción de millones de seres humanos motivados por el estímulo de un premio a su inteligencia y a su esfuerzo. Entonces algunos le preguntaban si era posible que las ventajas de la economía de mercado pudieran ser a su vez consideradas con algún grado de planificación para corregir al capitalismo, decían. Esto dice que es una ilusión sin base ni sentido. El mercado emite señales muy sutiles que los seres humanos detectan, para bien o para mal.
en un proceso que nadie podrá jamás comprender enteramente. La idea que un gobierno pueda corregir el funcionamiento de un mecanismo que nadie domina es disparatada. Además, una vez admitido el intervencionismo gubernamental, se crea una situación inestable con tendencia a un intervencionismo mayor que termina siendo destructivo. También aclaraba que no se debía interpretar esto como que no se debe reglamentar el uso de la propiedad. Y la otra pregunta que le decían es que los socialistas, para desacreditar el pensamiento liberal, lo califican de conservador, que es decir, defensor del orden existente, un enemigo de toda innovación y progreso. Y él decía, los verdaderos conservadores merecen el descrédito en que se encuentran, porque su característica es que aman la autoridad, temen y resisten los cambios. Los liberales amamos la libertad y sabemos que implica cambios constantes y confiamos que los cambios que ocurran mediante el ejercicio de la libertad serán los que más convengan a la sociedad. Su último libro lo escribe en el año 1988, como lo decían más temprano, que se llamó La fatal arrogancia, los errores intelectuales del socialismo. Allí cuestionó los fundamentos del colectivismo con gran agudeza y tuvo la satisfacción de observar ya al final de su vida la caída del muro de Berlín y la desaparición uno a uno de los regímenes comunistas en la Europa oriental. El profesor Hayek publicó más de 25 libros y más de 130 artículos sobre economía, psicología, derecho, ciencia política, filosofía y hasta antropología. El 23 de marzo del año 1992 murió en su casa de Freiburg a la edad de 93 años, dejando una huella intelectual invalorable para las nuevas generaciones de liberales y cumpliendo de algún modo con su sueño, que fue ver resurgir la libertad de entre las cenizas de los regímenes totalitarios de los años 30 y 40 que él los sufrió. El economista de Harvard, Lawrence Summers, explicó: ¿qué es lo importante que hay que aprender en un curso de economía? Y él contestó: la visión de que la mano invisible es más poderosa que la mano oculta. Las cosas han de suceder con esfuerzos bien organizados si no hay dirección, controles o planes. Ese es el legado de Hayek. Y da Hayek una conclusión en Camino de Servidumbre. En las conclusiones dice: si hemos fracasado en el primer intento de crear un mundo de hombres libres, tenemos que intentarlo de nuevo. El principio rector que afirma no existir otra política realmente progresiva que la fundada en la libertad del individuo sigue siendo hoy tan verdadero como lo fue en el siglo XIX. Bueno, muchas gracias y con esto concluyo mi exposición. Muchas gracias, Caíto, te agradezco a vos y a Iván y a Diego por sus exposiciones. Vamos a abrir ahora el intercambio de preguntas. Si tienen preguntas pueden escribir por el chat, pueden levantar la mano, pedir la palabra, como ustedes deseen. Mientras tanto, pregunto yo, para Caíto, si puede explayarse un poco más esta relación que hacías entre la mano invisible y la mano visible, que hablabas finalizando tu exposición. Bueno, concretamente es el hecho de que Hayek planteaba el orden espontáneo y lo aclara él en sus escritos, que la actividad del hombre, no podemos pretender que un planificador pueda manejar toda la información que se encuentra en el mercado y que encima no se encuentra constantemente en un mismo momento, sino que va siendo mejorada esa información por la acción de los hombres que con su acción buscan un mecanismo que le dé un premio a ese esfuerzo y a esa inteligencia aplicada. Un poco y desechando el hecho de que puedan haber seres superiores que puedan manejar esa información que millones de personas no pueden manejar, sino manejan una porción ínfima de esa información, la manejan entre todos y la van mejorando. Entonces resulta hasta
hasta imprudente, por ser sencillo, intentar llevar adelante una planificación que ha quedado demostrado, y lo decía Hayek, ha quedado demostrado que lo único que trae es destrucción y daño para la sociedad. Bueno, muy claro, gracias. Acá Carlos Moratorio está pidiendo la palabra. Carlos, si querés hablar, adelante. Nada, fantástico. Como siempre, no podía ser de otra manera con los excelentes expositores que hemos tenido. Yo quería contar algunas cosas que, bueno, como venía lo de Hayek, empecé a revolver cosas en la estantería. Encontré un libro que no es muy comentado de Hayek, pero yo creo que nos viene muy bien a los argentinos, que tenemos un dinero que ya no es dinero. Se llama La desnacionalización del dinero, del 78. Muy interesante. Él dice que hay que hacer un movimiento de dinero libre en el mundo, porque claro, es tal como los estados meten la mano en todo el tema de la emisión. Siempre se refiere, como bien se dijo acá, siempre él se refiere a su base de partida a Adam Smith, que decía que en todos los países del mundo la avaricia y la injusticia de los príncipes, de los estados soberanos, abusando de la confianza de sus súbditos, ha disminuido gradualmente la cantidad verdadera del metal que efectivamente contenía sus monedas. Y bueno, y hace una serie de reflexiones muy interesantes. Y en un país sin moneda como somos nosotros, creo que la desnacionalización del dinero de Hayek es muy importante. Y dejo un mensaje optimista. Cuando escribe esto, toma cifras del 75, y el país que más había perdido valor su moneda en los últimos 25 años había sido Chile. Y ahora Chile es un ejemplo de economía liberal. A lo mejor alguien escribe algo de nuestro país hoy, nos pone como un desastre, y a lo mejor dentro de 25 años podemos ser un ejemplo para Chile. Y nada, felicitaciones a todos los expositores. Muchas gracias, Carlos. Si tenemos alguna otra pregunta en el chat o alguien quiere tomar la palabra, adelante. Mientras tanto, hago yo otra pregunta para cualquiera de los tres disertantes. Si saben qué hubiese opinado Hayek respecto a este derecho a la vida, a la propiedad y a la libertad en estos tiempos de pandemia, si son compatibles o no. No sé si alguno me quiere responder. Hola. No, Sí. no sé si alguno quiere responder. Yo porque vi que... Ahí Diego Primero, parece... si te parece. Adelante, Diego. Yo pienso que hubiera estado totalmente en contra por la cuestión de que, por lo que se puede comprender también por varios subescritos que aplican la teoría de la no intervención económica también a los diferentes planos de la vida, tanto el social como el legislativo, ¿verdad? Entonces, sería imposible, o sea, hay un sinfín de situaciones en las cuales este encierro al que nos estamos sometiendo de manera coercitiva, realmente no tiene sustentos lógicos y con tales situaciones a las cuales el Estado le es imposible tener todo el conocimiento y toda la capacidad de poder llevarla a cabo. Podríamos llegar a coincidir que es una medida sanitaria, una política sanitaria razonable para evitar contagios, sí, ¿verdad? Pero realmente es imposible tener el conocimiento y de todas las circunstancias, y son claros los ejemplos, no hay que ir muy lejos. Uruguay hizo un pedido mediante su presidente con el cual se hizo un llamado a la responsabilidad individual de cada uno de los ciudadanos de tomar las medidas correspondientes para evitar la propagación del virus, ¿verdad? Y realmente los resultados fueron que muy a pesar de lo que piensan algunos estatistas, la gente realmente puede llegar a comprender y puede llegar a tener un criterio racional, prudente y responsable del uso
de su libertad, pero más allá de que piensen que solamente a punta de pistola la gente puede llegar a tener ciertas actitudes y ciertas conductas que hagan, vamos a decir, a la salud de la sociedad. Bien, si quieren complementar, Iván. Sí, en una parte, en el ensayo sobre individualismo que traté, habla de que esta cuestión del laissez-faire y la vida, la propiedad y la libertad tan difundida a menudo puede ser confusa, es lo que dice, y que puede inducir a la pasividad, a la inacción. Creo que por ahí estos conceptos generales es lo que en cierta medida puede producir. Por eso creo que Hayek, a pesar de justamente estar en contra de cualquier tipo de planificación, sí busca elaboraciones firmes acerca de los procesos. Y respecto a la pandemia, la verdad no sé qué podría pensar Hayek, pero fue un defensor de la libertad y así que, bueno, eso. Más que nada quería aclarar lo otro, en realidad no tanto la pregunta. Como cuestión que siempre se está repitiendo, que siempre veo que se repiten estos conceptos. Se llama el caso para Hume, la libertad, la propiedad y la vida no son conceptos, no son cuestiones innatas como decía Locke y eso que es una misma tradición. Pero bueno, eso era lo que más quería aclarar, no tanto meterme en cuestiones de la pandemia. Gracias. Está bien, muchas gracias. No, Caíto. yo no puedo saber lo de la pandemia, lo que sí que él buscaba volver al liberalismo clásico, que hablaba de que era la construcción de un gobierno limitado. Y él lo plantea y en su libro Legislación, si no me equivoco, no, en Libertad, él hablaba de la organización política y de las funciones del gobierno y el gobierno limitado para proteger derechos individuales. Y hoy aquí muchos derechos individuales han sido atacados y yo creo que en ese sentido por lo menos Hayek estaría buscando limitar el poder del Estado y no darle más poder que es lo que hoy vemos, ¿no? O que estamos padeciendo. Está bien. Hay una pregunta acá de Samuel Ramos. ¿O sí? Iván, ¿vos querías agregar algo antes? No, al respecto de esa pregunta, justamente. Bueno, leo la pregunta, dice Vale. Samuel Ramos. Hola, tengo entendido que Hayek decía que ningún gobierno podría predecir la acción humana. Eso es obvio. Pero una inteligencia artificial fuerte, ¿sería capaz de hacerlo? Es un campo misterioso actualmente, pero muchas veces se dice que una IA fuerte sería capaz de evolucionar mucho más rápido que toda la historia de la humanidad en su conjunto. Sería prácticamente un dios. Gracias. Es Iván. una pregunta bastante desafiante, la verdad, porque Hayek en ningún momento creo que se hubiera imaginado esto. O capaz sí, la verdad no lo sé. Pero lo que sí puedo decirte, entendiendo o viendo la perspectiva de Hayek respecto a la naturaleza humana, entre comillas, es que una inteligencia artificial podría quizás tener la información o conocer deseos de las personas, pero no así poder planificar sus existencias, porque justamente a lo que va a apuntar Hayek es que cada individuo debe tener la libertad de poder decir acerca de lo que es su campo, porque es el único que tiene conocimiento continuo e ilimitado de ese campo. La verdad sería muy difícil que una inteligencia artificial, a pesar de conocer o de tener esta información, pueda desarrollar alguna cuestión práctica. Por otro lado, yendo más a las cuestiones económicas, es muy difícil que aún aunque tenga esta información se le pueda dar a alguien o redirigir ciertos recursos para beneficiar o no estas cuestiones de prácticas más que nada. Yo creo que una cosa es la información y otra cosa es llevarla a la acción. Con respecto a la pregunta de Carlos, ya está en otro lado del perro. Bueno,
No sé si alguno de los otros oradores quiere aportar una respuesta o paso a la siguiente. Leo la siguiente pregunta entonces. No, Ah, perdón, sí. no sé cuál, me olvidé la pregunta, perdón. Si una inteligencia artificial podría Ah, llegar a sí, planificar. sí. Ah, no lo sé. Perdón que toqué. Creo que leí el libro de Harari hace un tiempo y algo habla de la inteligencia artificial y es un tema que sí que habría que profundizar. Ahí habla de que la inteligencia artificial haría avances que en siglos no se han visto en muy poco tiempo. Y una de las cuestiones que se plantea es que justamente que en el comunismo es inviable por la ausencia de cálculo económico y de que no pueden manejar toda la información, que es lo que estábamos hablando. Y ahí en ese libro una de las cosas que se plantean es si con la capacidad de la inteligencia artificial no se podrá ver un resurgimiento del socialismo y una caída del liberalismo. Algo, pero que a la vez no seguiría siendo liberalismo porque la inteligencia artificial sabría realmente lo que nosotros queremos o podría percibir lo que nosotros queremos de acuerdo a nuestra forma de actuar en el tiempo. La verdad que es un tema para analizar y para leer en profundidad, pero bueno, no, estamos hablando de futurismo y más no puedo decir, digo. Pero es muy interesante el tema, claro que sí. Bueno, paso a la última pregunta que tenemos acá, de Luis Segovia, que pregunta, ¿a qué se refieren con gobierno limitado? Diego. ¿Sí? No sé, Entiendo ¿alguien? que se refiere a las funciones originales para las cuales se crearon los estados modernos. Eh, Seguridad y justicia, ¿verdad? Y bueno, Hayek en su caso iba un poco más de eso, donde establecía cierta ayuda a las personas ya en un estado prácticamente de discapacidad, ¿verdad? En cuanto a la pobreza, en un estado donde tenga ciertas instituciones que asistan en casos excepcionales a ciertos ciudadanos, ¿verdad? Yo creo que a eso particularmente se refería Hayek, ¿verdad? Pero al gobierno limitado, pienso con funciones bien específicas, ¿verdad? Volviendo al constitucionalismo eh, desde sus orígenes, ¿verdad? Y nada más que eso, ¿verdad? Está bien. Sí, yo entiendo, sí, perfecto lo que dice Diego. Entiendo como gobierno limitado ¿Hola? Sí, se te escucha. No, me aparecen por ahí señales o me entran los mensajes. Entiendo como gobierno limitado es que cuanto menos sea la intromisión del Estado en la economía, es lo que estábamos hablando, menores van a ser los daños y los problemas. Muchas veces, y esto creo que lo decía Friedman, el tema de las tasas de aduana y la creación de las aduanas son producto de la intromisión del Estado en la economía de los países. Entonces, generan tantos desequilibrios en su intromisión en la economía de un país que tienen que cerrar las aduanas y cobrar tasas de importación o de exportación para evitar los problemas que su intromisión en el Estado han generado. Sí, eso creo que lo decía Friedman. Entonces, cuanto menos el Estado participe en la economía, mayores van a ser los beneficios. Ese es un poco el tema de la mano invisible, del orden espontáneo. Pero también el gobierno limitado en Argentina tenemos un gobierno que se mete en la política, en la salud, en la economía, pero se mete en las empresas, administra empresas y como administrador el Estado siempre es malo. Entonces tenemos acá que es dueño de una aerolínea que pierde plata, es dueño de la distribución del agua que pierde de plata, de la luz que pierde plata, del combustible que pierde plata y no se puede seguir buscando yacimientos y otro tipo de cosas.
O sea, cuanto menos el Estado participe y se dedique a pequeñas cosas, y lo decía Diego, salud, educación, y educación también es un tema para analizar, salud también es un tema para analizar, bueno, yo creo que Hayek planteaba eso, que tenía que haber un Estado mínimo que intervenga en pequeñas cosas, pero de última, uno ve la actuación del Estado, ve la actuación del Estado en la educación, ve en los conocimientos y con la intromisión en esos lugares también de los sindicatos, y uno se plantea realmente si el rol del Estado tiene que estar en la educación también. Por lo menos que haya una competencia abierta y que compita el Estado con los privados para llevar adelante la educación con libertad también en los postulados, ¿no? No Está sé bien. si respondí. Sí, sí, muy claro. Bueno, acá justo una última pregunta salió de Ariel Cáceres, que dice, Hayek también decía que el mercado se debía regular por sí solo, por la ley de oferta y demanda. Por lo tanto, los planes, como por ejemplo precios cuidados, resulta una intromisión perjudicial para la economía, ¿cierto? Totalmente cierto. Los precios cuidados lo que hacen es generar distorsiones que confunden al mercado y le quitan incentivos a los que producen, porque no saben cuánto van a tener para... no van a tener incentivos para producir porque van a tener siempre que no van a saber si su producción va a mantener un precio que le permita seguir compitiendo y no encontrarse con estas intromisiones nuevamente del Estado, que todo lo quiere planificar y que lo único que hacen es generar distorsiones. Está bien. Acá pide la palabra el doctor Hugo Kulban, si les pueden habilitar el micrófono. Hola, ¿me escuchan? Se le escucha bien, doctor. Gracias. No, Hugo nomás, no doctor. Hugo Bueno, nomás. No, quería hacer una pregunta, porque mi estudio sobre Hayek no es muy amplio. Quería saber si Hayek tenía alguna posición en materia de política exterior, porque hoy se está presentando la paradoja de que el principal rival de la libertad en Occidente no es una potencia que, por ejemplo, como la Unión Soviética, que pretendía el camino de servidumbre, sino de que en nuestras propias reglas de libre mercado, China está tomando una hegemonía mundial y Occidente, paradójicamente, para protegerse de esa potencia hegemónica, que es una dictadura, está asumiendo posiciones proteccionistas. Por ejemplo, Estados Unidos le está prohibiendo la venta de microprocesadores, están deslocalizando empresas chinas, o sea, occidentales en China, llevándolas a otros lugares, aunque sea más rentable quedarse en China. ¿Hayek tiene alguna posición en materia de política exterior que permita o justifique o le dé un marco teórico a este tipo de conflictos y medidas? Esa es la pregunta. Me tomo el atrevimiento de responder, no lo sé, la verdad, desconozco su posición en política exterior, no lo he leído. También mi conocimiento de Hayek es limitado, como decías recién vos, Hugo. Pero no, la verdad que no lo sé. No sé si los chicos tienen alguna o han leído algo al respecto. Hola. Bueno, en respuesta a eso un poco, tampoco sé si Hayek justamente tenía una teoría acerca de la diplomacia o de las relaciones exteriores. Supongo que todo lo enmarca en una esfera de liberalismo, pero es una muy interesante cuestión esa,
Hay un politólogo argentino, ahora no me estoy acordando el nombre, estaba tratando de recordar, pero no me estoy acordando el nombre, creo que era Castro el apellido, un barbudo, canoso, que habla de una nueva especie de teoría de centro y periferia, pero que cada centro y cada periferia en este mundo, que no es ni bipolar ni unipolar, se generan ciertas nuevas reglas en las que los países con mayores libertades individuales tienen que rendir mayores cuentas a los individuos, mientras que los países con menores libertades individuales como China o Rusia, son los ejemplos que él mismo pone en la introducción de esta obra, van a tener que rendir menos cuentas a las poblaciones, a los habitantes, y por eso tiene mayor autonomía a nivel exterior. Y también se lo puede conectar a Hayek con esto en el tema de la planificación. Es fácilmente posible, mejor dicho, no sé si fácil, pero es posible que por medio de la planificación se puedan lograr ciertos objetivos. Se puede lograr el objetivo de hacer competir a Huawei, creo que era, que la empresa de celulares, con Apple, pero ¿a costa de qué? Creo que Ricardo Rojas, no sé si él o Hayek, ahora no me estoy acordando, dan el ejemplo de las gimnastas rusas. Claro que la Unión Soviética planificando estas cuestiones puede generar las mejores gimnastas soviéticas a la hora de competir en los Juegos Olímpicos, pero seguramente esto será a costa de las expectativas y necesidades de la mayoría de la población. No creo que para todos sea una prioridad esto. Lo mismo creo que pasa con cualquier producto en el mercado. La competencia que se generó entre estas dos empresas de celulares creo que se pudo llevar a cabo justamente gracias a esa autonomía que goza el gobierno chino por su particular sistema. No le di una respuesta justamente según la obra de Hayek, pero espero haber sido de utilidad. En alguna parte, Creo que Jorge Castro. En alguna parte del ensayo de por qué no soy conservador, creo que era, en los fundamentos de la libertad, establecía Hayek algo al respecto, como que el conservador tenía también cierto miedo hacia lo internacional, respondiendo un poco a la consulta del doctor Kuhlman, perdón, de Hugo Kuhlman. Pero no recuerdo exactamente dónde, pero sí establecía justamente, respondiendo un poco, yo pienso que hubiera estado a favor, obviamente, de la internacionalidad, ¿verdad? Justamente de la mayores márgenes en cuanto a cualquier tipo de política internacional o cualquier tipo de relacionamiento internacional, lógicamente, ¿verdad? Y tiene todo sentido porque justamente siempre son el conservadurismo suele llevar hacia la idea del arraigo hacia lo nacional para no perder justamente la identidad, pero una cuestión de una política de identidad muchas veces que se aferra a lo nacional, a lo de un sector, hacia un determinado núcleo de personas, o en este caso de una sola bandera, ¿verdad? No sé si estoy divagando un poco, pero intentando responder la consulta de Hugo Kuhlman. Muchas gracias, Diego. Si no tenemos más preguntas, entonces, damos por finalizado esto. Finaliza el homenaje. Los invitamos al próximo homenaje, que va a ser el próximo sábado, de Hermann Hesse, escritor y poeta, ganador del Premio Nobel en 1946, y dentro de sus obras abarca cuestiones sobre religión y política. Es una breve introducción, espero que les pique la curiosidad y quieran participar. A su vez, paso el chivo de que nos pueden seguir en nuestras redes sociales para enterarse de todos los eventos que tenemos. También tenemos un grupo de WhatsApp donde solo se pasan los flyers con los eventos, así que están invitados. Si quieren participar, se contactan con cualquiera de la fundación y ellos les pasan toda la información. Muchas gracias por participar y nada, Alberto, todo tuyo. Muchas gracias a todos, gracias por participar, felicitaciones a los expositores y nos vemos el sábado que viene en este ciclo.
Hasta pronto. Muchas gracias, hasta luego.